Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, nos vamos a ir al Congreso de la República, donde está terminando el pleno que se ha venido realizando el día de hoy. Y se halla también ahí nuestro compañero Edgardo Reto, que tiene las últimas informaciones. Edgardo, te escuchamos en todo el Perú. Gracias, Fernando. Buenas noches. En directo. Con 80 votos a favor, el Congreso de la República acordó exhortar al gobierno que pueda declarar en estado de emergencia todo Lima Metropolitana por el nivel de inseguridad ciudadana que se vive en nuestra capital. Precisamente esta moción de orden del día fue impulsada por el distrito de San Martín de Porres, del distrito limeño de San Martín de Porres, y estamos con el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, que nos va a comentar un poco más qué es lo que esperan ustedes, ya que ahora el Congreso ha acordado exhortar al gobierno central que pueda declarar en emergencia no solamente su distrito, sino toda Lima Metropolitana. Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias. La verdad que estamos satisfechos y agradecidos a nombre de más de 1 millón de habitantes que recibimos en San Martín de Porres por el respaldo que esta tarde hemos recibido de la representación nacional a este pedido que le hemos hecho al gobierno central para que se tomen de una vez por todas medidas urgentes y extraordinarias que permitan reducir los índices de criminalidad que vivimos en el distrito. El debate que se ha producido esta tarde ha arrojado como consecuencia que no solamente es una cuestión exclusiva ni excluyente de San Martín de Porres, sino que se debe atender también la problemática delincuencial de toda Lima Metropolitana. Y creemos y nos sentimos contentos de haber promovido una iniciativa de esta naturaleza. ¿Y qué cambios, o digamos, qué medidas se deben de tomar en el marco de esta posible declaratoria de emergencia? Bueno, primero que nada, la participación de las Fuerzas Armadas, que además no es una cuestión nueva. Ya el año pasado se ha permitido a las Fuerzas Armadas apoyar a la policía y al Serenazgo Municipal, y en la misma pandemia, el año 2020, nosotros tuvimos el concurso del Ejército Peruano para patrullar las calles, y fue, desde mi punto de vista como alcalde, una experiencia bastante satisfactoria. Estamos pidiendo que extranjería de la Policía Nacional de Perú esté en el distrito, porque tenemos que controlar la migración extranjera, fundamentalmente venezolana, que evidentemente hay muchos ciudadanos venezolanos que se han prestado a actividades delictivas. Estamos pidiendo que se aumente la dotación de efectivos policiales, estamos pidiendo la construcción de una comisaría en un terreno que se le ha cedido ya hace varios años al Ministerio del Interior y que lamentablemente todavía duerme el sueño de los justos. Entonces hay medidas que se han presentado al gobierno central y que nosotros esperamos, a partir de esta exhortación, que se puedan implementar prontamente. Ustedes ya han hecho este pedido con anterioridad, incluso tuvieron un acercamiento con el presidente Pedro Castillo. ¿Han tenido alguna respuesta del mandatario? No, todavía no tenemos una respuesta del presidente Castillo, solamente hemos tenido un par de reuniones con el ministro del Interior, pero aún no tenemos una respuesta positiva de su parte. Él nos prometió que esta semana nos iba a acusar respuesta de este pedido que le hemos hecho, y bueno, la semana no acaba, pero seguimos esperando. Muchas gracias, alcalde Julio Chávez. Y bien, Fernando, lo que espera en todo caso el alcalde de San Martín de Porres y ahora también de toda Lima Metropolitana es que el gobierno pueda aceptar esta exhortación del Congreso de la República y declare en estado de emergencia por inseguridad ciudadana toda Lima Metropolitana. Y el principal pedido que tienen algunos alcaldes es que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en el tema del patrullaje a la Policía Nacional. En directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañero, por habernos permitido escuchar directamente al alcalde de San Martín de Porres. Es cierto que ha hablado que en su distrito hay 1 millón de habitantes. Me parece que ha exagerado un poco los datos que el INEI da, no son exactamente eso, pero es cierto que es una de las poblaciones más grandes que hay en nuestro país, y dicen que en América Latina. Por cierto, siempre un poco menos que San Juan de Lurigancho, que sí pasa el 1 millón de habitantes por un solo distrito. Vamos entonces a dar la palabra a nuestros 2 invitados, 2 congresistas de orientaciones diferentes, de bancadas diferentes. Por una parte, el señor Ilis López, de Acción Popular también, representante por Junín, y por otra, Elías Varas, de Perú Libre, médico y vocero alterno de la bancada de Perú Libre, representante por Ancash. Señor Ilis López, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Don Fernando, buenas noches. Un saludo a su audiencia y por intermedio de usted a todo el país. Gracias. Sí, queremos saber, desde su punto de vista, al cabo de esta larga jornada parlamentaria, ¿cuáles le parecen las decisiones más importantes? Bueno, definitivamente este tema de la pensión para los niños que han quedado en orfandad por este tema de la pandemia es un tema
muy importante que se ha dado. Junto con ello, el tema de los requisitos para que se puedan elegir funcionarios a través de concursos públicos con requisitos. Nosotros hicimos un aporte que esto debe de ser gradual, ¿no? Esto se ha tomado en cuenta en el cuarto intermedio, vamos a votar al respecto. Y bueno, pues básicamente se han dado estos dos temas durante el día y bueno, ha sido un intenso debate lo que se ha dado el día en el Congreso, ¿no? Muy bien. Señor Elías Varas, desde su punto de vista, ¿cuáles son las más importantes decisiones adoptadas hoy en el Congreso de la República? Hola, Fernando, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, ¿no? El día de hoy hemos estado ya culminando lo que es el último pleno con el término de la legislatura. Definitivamente el tema de la pandemia y el abandono que han quedado en estado de orfandad los menores, ese es uno de las donde el Estado tiene que asistirlo, y qué bueno que la comisión lo haya tocado. Déjame decirte de que este es uno de las insistencias que tuve en la última junta de portavoces, debido a que no se iba a agendar, y de ello hice los máximos esfuerzos en coordinación con la responsable de la Comisión de la Mujer para que se tocara este tema. Teníamos que desagregarlo como estrategia para poder entrar en esta legislatura, pero qué bueno que se tocó el día de hoy y se le ha dado el pase para que se implemente. Asimismo, también lo que se acaba de aprobar en esta última moción, ¿no? Debido a los últimos altos índices de criminalidad y delincuencia, necesitamos pues de una vez implementar un estado de emergencia, que no solamente debe ser en Lima, ¿no? Tenemos al interior del país, es un clamor. La delincuencia, dado por este último, realmente el sistema que ha imperado, donde lamentamos de que no haya habido toda una estrategia de seguridad y captar, ¿no?, realmente las oportunidades laborales que se debería dar a la colectividad en general, mayores oportunidades para los jóvenes. Todo esto acrecentado y sumado a no tener una política de recepción por parte de los migrantes hacia el interior de nuestra patria, ha degenerado justamente este desorden y este índice de criminalidad. Déjame decirte que yo he hecho una propuesta mediante un proyecto de ley donde pido efectivamente, ¿no?, que se declare en emergencia y se aumenten los días de la flagrancia a aquellas personas que portan armas, ya que lo vemos en los últimos índices de delincuencia que vemos, es justamente los portadores de armas de fuego, y se exhiben en las redes, se toman fotografías y nadie podemos hacer nada. En ese sentido presenté yo que no solamente la flagrancia sea por 48 horas, sino por 180 días, y sumaría a lo que se está dando ahorita el tema de lo que es el tema de la emergencia en nuestra patria, ¿no? En ese sentido, considero de que el Ejecutivo, el Ministro del Interior, está esperando probablemente esta motivación, y de hecho tiene que ser atendida a la población en general. Y bueno, y de acá también exhorto, ¿no?, al Ejecutivo para que tome esta medida y de una vez sea implementada. ¿Esa medida para usted debe conducir a que la Fuerza Armada participe directamente en la lucha contra la delincuencia? Mira, esas estrategias lo tienen que ver los entes realmente que conocen el tema de la seguridad. Para eso tienen un comando conjunto, para eso tienen todas unas estrategias que propio de los militares y las Fuerzas Armadas. En ese sentido, yo no quisiera entrar en un tema polémico. Sé que hay un sector que no quiere que salga, pero sin embargo, déjame contarlo que hay experiencias en otros países como el Paraguay, países como Colombia, donde las Fuerzas Armadas salen y ayudan al control del orden ciudadano y no hay ningún problema, porque ellos están capacitados no solamente para agarrar armas y disparar en estados de guerra, sino que también pueden ayudar, ¿no? Acá nos falta recursos humanos. Escucho yo que nos faltan promocionar o motivar a los jóvenes para que hagan el servicio militar, pero sin embargo no les damos otras opciones. En ese sentido yo creo que se tiene que hacer toda una política realmente que ayude a captar a los jóvenes, que se inserten, que las Fuerzas Armadas o los centros de formación militar den más vacantes y más motivaciones para que los jóvenes se inserten y ayuden de alguna manera al control. Y hay que entender que el tema de la inseguridad ciudadana no solamente pasa por un tema de armamentismo, por un tema militar,
pasa por un tema general de la educación para la ciudadanos. Claro que sí. En ese sentido, yo creo que es un tema multisectorial que tiene que abordar. De acuerdo, pero no ha mencionado nada de lo decidido hoy respecto de los requisitos para nombrar funcionarios. ¿No es que lo pone incómodo este proyecto de ley? Espero, en relación a los nombramientos que el gobierno ha hecho y que han sido cuestionados. ¿No ha mencionado ese tema usted? Bueno, de repente con el ánimo del tiempo, pero bueno, como que tenemos formación en la función pública, consideramos que la meritocracia y la transparencia dentro de la función pública es el primer requisito. En ese sentido yo comparto, ¿no?, de que debe de haber un perfil de puesto, un perfil técnico de quien es elegido para tal función. Pero reconoce que no se han respetado esos perfiles definidos por el marco normativo en todas las oportunidades los últimos meses, ¿no? Bueno, justamente tomo tus palabras, en los últimos meses. Hemos tenido un gobierno de 28 años en este país, donde lamentablemente nunca se dijo nada, el Contralor estaba calladito, el Defensor del Pueblo estaba calladito, todo el mundo callado y metido la cabeza abajo. Ahora que tenemos un gobierno con apertura en todos los sentidos, estamos fastidiando, pareciera, yo la verdad te confieso, me pareciera que no se quiere obstruir, se quiere desgastar algo. Pero yo debo de felicitar a la prensa, esta prensa, la que usted dirige, una prensa muy responsable, cuando hacen un periodismo de investigación y justamente detectan este tema de incapacidad funcional, que tiene que ser denunciado y tiene que ser separado inmediatamente, ¿no? En el sentido, apuesto por esta propuesta y bueno, lo importante es darle al país los mejores, gente preparada y con sus capacidades lo ponga al servicio. Ojalá. De nuestro. Luego nos explicará quizás a qué se refiere con la apertura de la que da muestras el gobierno, pero tenemos que hablar con el señor López, al que le quiero preguntar. Mientras ustedes sesionaban, el presidente de la República viajó a Colombia y pronunció unas palabras junto a su homólogo colombiano, Iván Duque, y sobre todo sorprendió que dijera que todos los empresarios del mundo podrían venir a invertir en nuestro país sin ningún temor. ¿Cómo reaccionó usted, señor López, usted y sus compañeros de partido y sus colegas en el Congreso, cuando escuchó esta invocación que ha hecho el presidente Pedro Castillo en Colombia? Bueno, luego de algunos temas muy cuestionados de parte del presidente, señor Carvalho ha dicho algo que coincidimos, ¿no? Definitivamente el país debe estar abierto al tema de las inversiones. Si nosotros hacemos un análisis a nivel mundial, más o menos en el siglo pasado, todos los países que se han cerrado al mercado mundial han sucumbido en este proceso. Por ejemplo, Argentina era un país que era la segunda economía mundial hace 60, 80 años. Y mire ahora, esa economía no se refleja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las inversiones a nivel mundial son muy importantes, siempre pues respetando y respaldando la inversión nacional, pero definitivamente este tipo de temas como que mejora un poco la imagen por todos estos escándalos que se están viniendo últimamente, ¿no? Señor Varas, ¿qué le parece a usted que es necesario para que se cumpla lo que ha dicho el presidente de la República en Colombia, que ningún empresario tema por la seguridad jurídica que garantice sus inversiones? Usted sabe que ha habido mucho temor, no necesita que yo le recuerde, naturalmente, algunas declaraciones de autoridades máximas del Estado y que han producido una retracción de la inversión privada e incluso una fuga de capitales de nuestro país, con grave peligro para la evolución económica de nuestro país, es decir, generación de riqueza, es decir, lucha contra la pobreza y creación de empleo. ¿Qué hace falta, según su percepción? Como un hombre que está en contacto con la población, como médico que es usted, y enraizado en una región como es Ancash, ¿qué hace falta para que nadie tenga temor que si invierte en nuestro país se va a respetar el marco jurídico actual? Sí, bueno, quiero interpretar el tema de temor que menciona el presidente. Justamente no hay que olvidar que hemos tenido toda una campaña de desprestigio a nivel internacional, señores tocando las puertas de la OEA para desacreditar, desprestigiar a un gobierno del pueblo. Hemos tenido personajes que salían a anunciar que la economía estaba en debacle y que no íbamos a crecer, pero sin embargo las estadísticas
señalan que el Perú ha crecido el 13% más de los países, en mayor incremento que en los países de la región. Asimismo, que la inversión privada ha sido superada en este año 2021 en comparación al 2019. En ese sentido, todos los vaticinadores que promueven la desgracia de nuestro pueblo y que hay medios de comunicación que se prestan para ello, pues digamos se han ido de narices, porque las estadísticas muestran otra cosa. Definitivamente acá se tiene que reestructurar algunas cosas y dentro de ello el marco jurídico, el respeto a la Constitución, pese a que hoy día de hoy justamente ha habido un incidente donde yo veo mucho manoseo por parte de la Comisión de Constitución, de manera permanente trata de generar inestabilidad, producto de ello es que he denunciado hoy día en la sesión del Pleno, pero sin embargo considero yo... ¿Cuál es ese incidente, perdón? ¿Cuál es el incidente que se ha producido en la Comisión de Constitución y qué es lo que ha denunciado usted? No, justamente iba en el tema de que vemos que la Comisión de Constitución en 4 oportunidades, ya el tema de la vacancia, el tema de concentrar el poder en el Congreso, el tema de evitar que se dé a un referéndum por parte de la población, en ese sentido, de manera sistemática, ellos vienen jalándonos a todos los congresistas de las narices para votar por medidas desestabilizadoras, que es parte de su plan de ellos. Entonces, en ese sentido, yo le decía a la presidenta, ¿no?, de que si tanto quiere cambiar la Constitución, porque debe haber vacíos, entonces vamos a hacer una nueva Constitución y no evitémonos, ahorrémonos la plana, haciendo una nueva Constitución. Probablemente usted tanto la está defendiendo a la Constitución y por rato la modifica tanto. En ese sentido iba mi participación en esta mañana. Muy bien. Permítame, por favor, ir a una pausa, después de la cual quiero que aborden otros temas de la actividad parlamentaria. Por ejemplo, justamente esta ley a la que usted hace referencia, que explicita que todo referéndum sobre reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo fija el artículo 206 de nuestra Constitución? El Ejecutivo ha hecho saber ayer, en un documento que hemos conocido hoy, que va a observar esta ley, que no la va a promulgar, de manera que estamos ante un enfrentamiento previsto en esta materia. Nos dirán sus puntos de vista después de una breve pausa, por favor. Estamos conversando con 2 congresistas de bancadas diferentes, Acción Popular, el señor Ilich López, y Perú Libre, Elías Varas, que han participado en el pleno de hoy, que terminó casi exactamente puntual a las 8 de la noche, y han destacado 3 temas. El tema de los niños que han quedado huérfanos como consecuencia de la pandemia, el tema de los requisitos exigidos para nombrar funcionarios y el tema de la lucha contra la delincuencia. Y ahora queremos escucharlos sobre otros temas y había sido planteado el tema de la reforma constitucional. Su opinión sobre este punto, señor López, puesto que ya sabemos que el Ejecutivo ha contestado con firma del Presidente de la República y la Primera Ministra, observando la ley que han aprobado ustedes, y lo cual permite naturalmente prever que durante las próximas semanas vamos a tener fricciones sobre eso. Su opinión sobre este tema, señor Ilich López. Sí, don Fernando, yo quisiera, pero antes de ello, mencionar que el colega, yo respeto mucho la opinión que menciona, ¿no?, que hay un tema obstruccionista y que el tema, mire, cuando selectivamente menciona que hace 20 años hay problemas en el país, 22, es su argumento. O 22, me parece. Sí, ¿no? Pero cuando la economía de este año ha venido siendo por el empuje natural del proceso económico, ahora sí es un producto de la buena gestión de ellos. Entonces, ahora sí no hay problemas anteriores. Entonces, yo considero que ahí debemos de ser puntuales y objetivos. Y respecto a este tema del proyecto de ley que va a ser debatido, pues es parte de la función parlamentaria poder expresar, proponer, plantear. No porque uno plantee o algún miembro del Congreso plantee esta situación debe ser mala o tomada de un tema de mal. Yo considero que efectivamente se puede mejorar las normas y dentro de este tema va la posición de mejorarlas, ¿no?, para el tema de los referéndums. Señor Varas, usted ha dicho
que hay que obrar de manera tal que los inversionistas de todo el mundo, como lo ha exhortado el presidente desde Colombia, no tengan temor de invertir en el Perú. ¿Usted reconoce que la convocatoria a una asamblea constituyente, máxime, si se hace fuera del marco normativo que tenemos actualmente, genera incertidumbre, genera temor? Porque hemos visto lo que eso ha significado en otros países, en primer lugar en Venezuela, que ideó este modelo. La Asamblea Constituyente permitió que se reforzara el poder de Hugo Chávez, creando un gobierno que está en el poder de hace más de 22 años. Entonces, existe un temor a que un cambio brusco, en un momento de polarización y sin la debida serenidad de toda la Constitución, genere temor. De hecho, produciría una retracción mayor de las inversiones. ¿Usted siente las cosas así o no le parece? Mire, Fernando, el tema de la Constitución, la nueva Asamblea Constituyente y la Constitución es algo que ni el presidente Castillo ni el Congreso va a promocionarlo de alguna manera. Este es un tema de una organización de la población. La ciudadanía se va a ir organizando y de esa manera va a tratar de construir su propia propuesta, su consenso social, y de esa manera vamos a ir a una Asamblea Constituyente. Lo peor viene acá, ¿no? Que justamente con el tema del referéndum le están quitando esa posibilidad a los pobladores de esa propuesta que ellos podrían acceder. En ese sentido, yo considero de que la observación que está viniendo del Ejecutivo va a tener que regresar al Congreso, vamos a tener que mejorarlo, y yo creo que el Congreso, si bien es cierto, tenemos que ejercer el control político, pero tenemos que tener esa proactividad, prodemocracia. Lo que siempre hemos, quienes somos demócratas, vamos a respetar siempre el tema de la institucionalidad, pero menos la concentración del poder a nivel del Congreso, como se viene dando a la fecha. En ese sentido, el equilibrio de poderes es importante dentro de un sistema democrático, ¿no? De acuerdo, hemos comprendido. No nos ha dicho, sin embargo, si el ejemplo venezolano merece o no que uno tenga inquietud. Ejemplo de la Asamblea Constituyente en Venezuela, que fue invitado después, como usted lo sabe, en el Ecuador y en Bolivia por lo pronto, ¿no? Me quedaría con el de Chile. Bueno, Cómo han promocionado ellos su organización y están en una Asamblea Constituyente. sí, y usted sabe que tiene un rendimiento económico peor que el nuestro, por la primera vez en mucho tiempo, Chile, ¿no? O sea, ¿queremos que haya temor a la inversión o no? La pregunta es si es el momento ahora para hacer eso y si es la manera, porque si usted quiere que haya temor en la inversión, es la manera más segura de garantizarlo. Pasemos a otro tema, por favor, que tiene que ver con las interpelaciones, puesto que ese es otro punto de fricción entre el Ejecutivo y el Congreso. Tenemos en perspectiva dos interpelaciones, una al ministro del Ambiente por contrataciones que algunos juzgan irregulares y otros al ministro de Minas por el nombramiento del señor Daniel Salaverry a la cabeza de Perú Petro. Podría ponerse quizás en relación con estos dos temas el debate en torno al presidente de Salud, el señor Gino Dávila, porque él ha hecho afirmaciones que han sido rectificadas hoy por el Contralor General, diciendo de que sí hallaron acciones bajo su responsabilidad que tienen responsabilidades administrativas y penales. Eso es lo que la Contraloría dice, contradiciendo lo que el señor Gino Dávila ha dicho hoy. Y es tanto más chocante que ha sido nombrado para reemplazar a una persona cuestionada como el señor Cargua Poma, pero resulta que el reemplazo tiene tantas objeciones por su trayectoria como aquel que ha sido reemplazado. Su opinión sobre este tema, señor Illich López. Bueno, en primer lugar, respecto al tema de las interpelaciones, es un acto, es una labor de fiscalización del Congreso de la República hacer las interpelaciones. No tiene a nadie que sorprenderle ello porque es parte del proceso de fiscalización, el proceso que uno hace dentro del Congreso. Es más, yo considero que todas las acciones que ayuden a transparentar los procesos dentro del Estado ayudan a que tanto el gobierno como el legislativo puedan entrar en una suerte
de siempre estar conversando al respecto de estos temas, y se tiene que advertir pues las cosas malas que vayan yendo. De lo contrario, sería un gobierno totalitario que no le guste recibir quejas. En ese sentido, yo considero que está bien el tema de las interpelaciones. El gobierno debe tener muchísimo cuidado en las personas que nombran para estos altos cargos. El señor Salaverry, más allá de ser un saltimbanquín, más allá de ser, desde mi punto de vista, oportunista, y vaya desde el partido aprista, el fujimorismo, a Somos Perú, con Vizcarra y con todo el tema, yo creo que otro mérito más allá de ello no tiene. Y para esa importante institución, definitivamente tiene que ser un profesional que ayude a desarrollar un tema energético en el país. Porque no olvidemos que el país, si nosotros ayudamos bien a que a través del Ministerio de Energía y Minas, con estas instituciones, pueda tener una buena gestión, el Perú podría ser una potencia energética en América Latina. Y estos profesionales, pues, que vienen, no sé, recomendados por quién, ¿van a hacer eso? Yo lo dudo mucho. Bueno, gas tenemos, pero mucho petróleo no ha habido. Estamos en 40.000 barriles diarios, muy lejos de lo que necesitamos por día. Sí, pero tenemos, por ejemplo, don Fernando, tenemos, por ejemplo, una geografía que nos ayudaría a tener muchas hidroeléctricas. Y en este tema del calentamiento global, estas energías renovables, junto con el litio que tenemos en Puno, podría generarse una suerte de que el país pueda hacer y pueda vender electricidad inclusive a otros países. En ese sentido, las políticas desarrollistas deben ir hacia adelante, pero con este tipo de nombramientos, no sé, de repente vayan. Espero que vayan y que el señor presidente pueda ver, ¿no? Para que no esté en cuestionamientos, va de nombramiento en nombramiento teniendo estos temas. Yo espero que pueda mejorar en estos procesos de nombramiento. Congresista Varas, usted es un médico, usted sabe muy bien lo que es salud en el Perú, cómo es una realización extraordinaria que ya tiene muchas décadas sirviendo a los peruanos y a los trabajadores. ¿Por qué dos nombramientos sucesivos, Carwa Pomba primero y Gino Dávila después, que dan lugar a estos cuestionamientos, en este caso de la Contraloría, que usted sabe que es un órgano técnico que hace su trabajo con mucho rigor? Sí, definitivamente hay el órgano de control que debe de estar bajo lo que es la atenta mirada siempre al funcionario público y quién va a ejercer la función. Yo también lamento, ¿no?, de que habiendo tantos profesionales con un buen perfil y buena formación y una vocación de servicio, no se les convoque, y realmente deberíamos tener la calidad profesional que toda sociedad muy bien organizada debería tenerlo, ¿no? En ese sentido, ya se tomarán las medidas correctivas necesarias para estos casos. También preocupado con ustedes, porque sabiendo de que, como les vuelvo a repetir, hay profesionales de una primera línea que deberían ser convocados, se confirmara realmente lo que acaba de afirmar el Contralor, ¿no?, con relación al nuevo presidente ejecutivo de salud. De acuerdo. Hemos hablado hasta ahora sobre las cosas que se han dicho y a propósito de las cuales se han tomado decisiones. Ahora quiero que me hablen de las cosas que no se han dicho y sobre los que no se han tomado decisiones. Y pienso particularmente en la reforma universitaria, porque se nos había hecho creer que hoy se votaba. Y hemos escuchado a varios congresistas temprano esta mañana dando argumentos en un sentido y otro. Y finalmente el tema no apareció. Quiero saber por qué no apareció, número uno. Y número dos, saber cuándo va a acabar esta legislatura, puesto que la habían prolongado ya una vez hasta el 17, se habló de prolongarla una vez más. Yo no sé si en particular usted, señor Varas, que es vocero alterno, no sé si ha asistido a la Junta de Portavoces, si sabe usted hasta cuándo va a ir esta legislatura y se abordará o no el muy discutido tema de la reforma universitaria. En la última sesión que hemos tenido el día martes, el día lunes específicamente, el día 10, ahí se quedó respetar lo acordado hasta el día 17 de la legislatura, y dentro de la agenda para tocar en estas dos fechas de pleno está agendado el tema de la reforma universitaria, ¿no? O sea, antes del 17, el tema va a ser decidido antes del 17. ¿Pero cuándo es el próximo pleno? Por ello, el pleno de hoy ya se culminó, no sé
¿qué otro acuerdo tendrá la mesa directiva? ¿No? ¿Irá a convocar a nueva junta de portavoces? ¿Irá a ampliar la legislatura? No tengo idea porque todavía no se anuncia. Bueno, usted no tiene idea, nosotros menos entonces, porque se nos dijo que era hasta el 17. ¿Usted lo sabe, señor López? ¿Tiene información sobre eso o no? Sí, este es un tema procedimental, don Fernando. Sí. Todas las mociones, dictámenes, todo lo que va a entrar a pleno, primero se ve en el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo pasa qué es, ¿no? Luego de la Junta de Portavoces. Entonces, el Consejo Directivo tiene una especie de una nube, tiene un archivo donde tiene una serie de temas que se van a tocar y de ese archivo se van jalando y se ponen en los plenos ya a potestad de la mesa Pero directiva. ¿sabe o no hasta cuándo habrá plenos en esta legislatura y cuándo se verá el tema universitario? Mire, nuestra bancada o nuestro vocero nos ha dicho que posiblemente se amplíe hasta fin de mes y pueda haber un pleno más. Y respecto al tema de los temas universitarios, es muy importante entrar al debate, ¿no? Ahora mismo podemos, por ejemplo, de los 2 dictámenes que se han dado en la Comisión de Educación, hablar un poco. Por ejemplo, respecto al tema de la autonomía universitaria. Don Fernando, yo le puedo hablar al respecto de esto y este dictamen, particularmente yo como docente universitario, no estoy de acuerdo en algunos temas sí. Por ejemplo, considero que es importante este artículo 12 que está en el dictamen para modificar en el tema de la SUNEDU, sí, que la SUNEDU sea un ente autónomo y no un ente especializado del Ministerio de Educación. No, pero no lo es. Hay 6 de los 7 miembros del Consejo Directivo que están ahí por concurso público. No me refiero a eso y también me voy a referir a eso, pero no son un ente autónomo como se pretende en la norma. Entonces, yo considero que sí debe ser un ente autónomo específico en la norma y no una dependencia del Ministerio de Educación. Lo que sí no estoy de acuerdo, por ejemplo, es en el artículo 15, donde menciona ¿qué puede hacer la SUNEDU ahora? Puede aprobar, denegar licenciamientos de universidades y facultades, programas, estudios, todos los que conlleve a obtener un grado. Pero en el proyecto de ley o en el dictamen, dice que solo de aprobación de universidades y facultades. Pero ¿qué pasa con el tema de carreras profesionales? O sea, ya no podrían cerrar carreras profesionales, filiales y otras. Entonces yo creo que ahí no debe cambiarse el tema de la norma, ¿no? Discutiremos eso cuando esté fijada la fecha para el debate. Claro que sí. Hoy, como nos quedan 3 minutos, quiero aprovecharos para entender algo político de sus bancadas. Porque las de ustedes tienen algo en común, que algunos miembros se han retirado. Recientemente, el señor Ceballos, creo que ha abandonado la bancada suya, de Acción Popular, cosa que es rara, porque es un partido antiguo, que más bien mantiene su cohesión. Mientras que se nos dice que en Perú Libre hay una nueva deserción. Se dice que la señora Nieves Limachi habría dejado de ser miembro de Perú Libre. ¿Está informado sobre este asunto, señor vocero alterno? Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Ya ha hecho llegar el documento el congresista Valer también como parte de esa bancada de Perú Democrático. Y bueno, es parte de lo que el congresista tiene la libertad de formar lo que es su propio grupo parlamentario. En ese sentido, ya la idea es que se sientan cómodos trabajando y ejerciendo la función para la cual hemos sido elegidos. ¿Y por qué podría haberse sentido incómoda la señora Limachi en la bancada de la que usted es vocero alterno? Bueno, en ese sentido habría que preguntarle a la señora... Sí, cuando la vea se lo voy a preguntar, pero puesto que usted es el vocero. Uno tiene derecho a saber qué pasa, por qué hay estas, digamos, rupturas de miembros que han sido elegidos con ustedes. Están casi 6 meses y después se van y no explican. ¿Usted podría explicarme? Bueno, la congresista Limache no está a los 5 meses. Ella reemplaza a Fernando, el congresista de Tacna que falleció. Ella es quien hace el reemplazo, ¿no? Sí. En ese sentido ha habido muy poco contacto con la colega y bueno, ha tomado su decisión y es respetable, ¿no? Bueno, pero no sabe por qué es. ¿Hay alguna diferencia de estrategia o hay malas relaciones personales o se ha sentido mejor con otra gente? Porque es extraño de todas maneras esta deserción, ¿no?
Claro, habría que ver cómo se desempeñan en estos momentos y, como le repito, Fernando, el congresista es libre de tomar las decisiones que pueda tomarlo. Sí. En ese sentido, si es por comodidad, probablemente por tema de relaciones personales, el tema comunicacional, el tema de no saber a veces escuchar o no dejar participar, es parte de lo que a veces las relaciones interpersonales no mejoran y bueno, se elige de esa manera las decisiones. De acuerdo. Señor Ilich López, usted, respecto de Acción Popular, ¿qué ha pasado? Que hay un miembro de su bancada que se ha marchado. Bueno, particularmente yo considero que ha sido lamentable que el correligionario o ex correligionario Carlos Ceballos, representante de Puno, de la región del correligionario Lescano, ex candidato presidencial, vaya a ver el tema. Él expondrá el tema de sus razones. Primero renunció a la vocería y luego renunció al partido para poder formar otra bancada. La verdad que en la bancada se generan muchos debates y debates intensos. Y no somos como otras bancadas que desde sus hogares digitan los líderes o las lideresas que tienen algunas bancadas, o los dueños de los partidos donde no hay democracia. Se han generado algunos debates internos, desde mi punto de vista no creo tan fuertes como para la renuncia, pero el señor Ceballos tendrá que responder esos temas. ¿No? Sí. Muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Que tengan buenas noches y nos hacen saber, cuando sepan, por favor, hasta cuándo durará esta legislatura y cuándo tendrá lugar el próximo pleno. Muchas gracias por su participación en Las Cosas Como Son. Que tengan buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual pasaremos a hablar ahora sobre temas médicos y sanitarios, particularmente pediátricos, puesto que vamos a hablar con una infectóloga especialista de niños del Instituto Alexander von Humboldt, la doctora Teresa Ochoa.